Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Inventario.pro, el espacio donde hablamos con los mejores profesionales y las empresas más relevantes del sector automoción. Aquí tratamos temas clave que están impactando a la industria del motor. Innovación digital, nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y mucho más. Preparad los motores. ¿Cómo son las operaciones dentro de un taller y cómo optimizarlas? En este episodio destapamos cómo funciona realmente un taller por dentro y qué decisiones pueden mejorar su rentabilidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Estamos terminando el año 2025 y vuelve al podcast, pero vamos a decir en otro rol, nuestro amigo Miguel López Cabieco. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Sí, ya hace una temporadita que estuvimos aquí Sí. hablando y, oye, encantado de volver a estar aquí con vosotros. Gracias. Concretamente, era el episodio 50, a principios del 2023. En ese momento estabas en ImaWeb y ahora estás de director de ventas de Bitulink Ibérica. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Súper bien. La verdad que muy bien. Bueno, realmente estoy aunque la gente aquí en Iberia o en España no nos conozca mucho, estoy en una empresa líder en el mercado europeo y ya no solo en el mundo del proveedor digital, ¿no? Sino de automoción, que la gente no lo sabe. Bitulink forma parte del grupo Cosmobilis. El grupo Cosmobilis tiene una rama de automoción con concesionarios. Somos el grupo Buy My Car, el grupo a nivel europeo creo que estamos en la posición 12 o 13, es un grupo enorme. Y luego en la parte de proveedor digital con la rama Bitulink, que bueno, pues aparte de proveer de soluciones digitales a los concesionarios, tenemos la suerte de tener nuestro propio laboratorio, ¿no? En el sentido de que nuestras aplicaciones están en nuestros concesionarios y podemos adaptarlas al mercado de verdad, no solo desde la parte teórica. ¿Qué comprende Bitulink Ibérica? Bitulink Ibérica, ¿en relación a qué? Herramientas y productos. Herramientas, sí, hay un ecosistema muy grande. Realmente tenemos aplicaciones tanto de venta como de postventa, ¿vale? En la parte de postventa tenemos Mecaplanning, que es una herramienta pues que tiene una cuota de mercado enorme a nivel europeo, distribuida en un montón de países y realmente nos ayuda a planificar tanto la recepción de un taller como lo que es el taller en sí. Luego en la parte de ventas tenemos herramientas de tasación digital a través de inteligencia artificial como tal, CRMs de ventas. Bueno, el portfolio es bastante amplio. Aplicaciones de rentacar, de gestión documental, pues un poco una visión 360 de las actividades por departamento en cada uno de las áreas de un concesionario. Muy bien. La parte relativa a postventa con Mecaplanning nos servirá mucho para abordar un tema. En alguna vez nos lo han comentado en los episodios de la parte de postventa, cuando lo hacemos, o muchas veces en algunos episodios cuando les preguntamos a gente, oye, ¿de qué te gustaría que hablásemos? Y en alguna vez yo recuerdo que nos han propuesto tratar, y luego ya también fuera de estudio, en comentarios privados, lo que vamos a hablar hoy, que es la optimización de las operaciones del taller. La parte de postventa relativa a cómo funciona un taller internamente, visto comentarios y visto problemas que problemas tú nos ampliarás un poco, presenta una serie de problemas a solucionar o de retos, más que de problemas son retos, y enlaza mucho con el primer producto que comentabas, que era Mecaplanning. El eje de este episodio, nosotros lo que queríamos hacer es entender un poco, sobre todo los que manejamos o estamos viviendo menos el mundo de la postventa, qué es lo que se cuece en la parte del taller que puede funcionar mejor, para ponerlo explicado, o sea, dicho en positivo. Y nos gustaría que nos explicases cuál es la situación típica de clientes que no, o de empresas, perdón, que no tienen bien organizado o no del todo optimizado la parte del taller. ¿Cuál es la descripción del problema típico que suele tener un taller y luego entramos ya en lo que sería cómo abordar soluciones para optimizarlo, que seguramente influye mucho en la rentabilidad de esta unidad de negocio? A ver, realmente la casuística típica de
no vamos a llamarlo problemático. A mí me ha gustado mucho eso que has dicho de verlo en positivo, ¿no? Ya, es que si le dices problema, es si que dices, oye, problemas no. tenemos todos, ¿no? Es como decir, bueno, tenemos que mejorar una cosa que funciona, pero que tiene que funcionar mejor. Estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, de verdad, el reto desde hace muchísimos años de los talleres ha cambiado históricamente poco. ¿Qué quiere decir esto? Realmente la postventa o el mundo del taller, donde yo empecé como director de postventa dentro de los concesionarios, ha cambiado muy poco, pero los retos casi siempre suelen ser los mismos y están prácticamente vinculados, ¿no? Realmente un taller, da igual de la marca que sea, del concesionario que sea un concesionario con 50 marcas, un grupo de concesionarios, o sea un taller digamos, en la calle, en la esquina, ¿vale? Realmente es siempre igual, ¿no? Podemos dividir en 3 patas, vamos a decirlo así, o en 3 pilares fundamentales las herramientas que utiliza un taller, pues para todo. Cuando digo para todo, es tanto para facturar, como para mantener la calidad del cliente, como para planificar. Nosotros lo dividimos siempre en 3 patas fundamentales. Las herramientas o el DMS. El DMS realmente es algo que da igual que seas un concesionario o seas un taller pequeñito, un agente, tienes que utilizar, pues ¿para qué? Para facturar, para mantener los pedidos de los recambios, porque las marcas en muchas ocasiones te dicen, oye, pues tienes que utilizar este producto o este DMS certificado por nosotros, por las comunicaciones que hay con la marca. Eso prácticamente la totalidad de los talleres lo tienen que utilizar. Desde hace unos cuantos años, 10 años, diría yo, 15 años incluso, las marcas, como tal, aparte de esa herramienta de gestión, porque es una herramienta de gestión pura y dura, utilizan sus propias herramientas. Al final, al igual que en las ventas, el dato del cliente es fundamental, sobre todo el dato del cliente y el vehículo asociado, ¿no? Y por eso las marcas, para tener ese dato bien no voy a decir controlado, pero sí bien atado, pues utilizan sus propias herramientas porque también quieren que, al igual que en la venta, la actividad de la postventa se lleve desde herramientas de la marca para que no haya para que no se escape nada, vamos a decirlo así, para que el proceso que requiere la marca sea el correcto. ¿Vale? Pues para eso están las herramientas de la marca, que normalmente y desde hace unos cuantos años se desligaron de esa herramienta de gestión que es el DMS, pero van vinculadas, o sea, hay una vinculación entre ellas. Esas herramientas se tienen que utilizar también sí o sí, porque lo requiere el protocolo de la marca, porque dentro de esas herramientas están las campañas de los vehículos, campañas que pueden afectar a los vehículos y que hay que traerlos al taller por eso. Esas herramientas también hay que utilizarlas sí o sí, o sea, no hay opción. Al igual que tienes que utilizar una herramienta de gestión como el DMS, tienes que utilizar las herramientas de la marca, que ya te comento, casi siempre son portales web con fácil acceso. Y luego existe siempre históricamente una organización tradicional del taller. Cuesta mucho abordar los cambios de digitalización de un taller y siempre hay una organización tradicional donde la gran mayoría de la responsabilidad recae en 2 figuras fundamentales. Evidentemente hay muchas figuras dentro de administración, recambios, etcétera, etcétera, pero hay 2 figuras fundamentales que tienen que realizar infinidad de tareas, que son el asesor de servicio y el jefe de taller. A ellos les llegan las llamadas de los clientes descontentos, la de los clientes no descontentos, las peticiones cuando hay que hacer una campaña de la marca pues especial, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que esta organización tradicional cuesta mucho cambiarla porque es muy de boca a boca, muy de gestionar con Excel, es muy personalizada, ¿vale? Con lo que ahí siempre se genera un cuello de botella enorme, simplemente porque las personas tienen unas capacidades limitadas, pero por el tiempo. Es decir, en 8 horas haces, o en 8 o en las que sean, lo que puedes hacer. Miguel, el asesor de servicio y el jefe de taller son normalmente personas distintas y se repite este perfil y qué hace uno y qué hace el otro. Sí, normalmente, en la gran mayoría de los casos en concesionarios sí, ¿vale? En talleres más pequeñitos suele ser la misma persona, ¿vale? Pero en un concesionario el 100% de las veces son personas diferentes.
El asesor de servicio es la persona que te recibe en el taller, que mantiene la relación con el cliente en cuanto a la recepción del vehículo. Cuando tú tomas una cita de taller, normalmente es el asesor de servicio quien te va a recibir, quien te va a hacer la inspección visual del coche, a quien tú le vas a explicar la problemática o lo que tenga el coche, o si quieres pasar un mantenimiento no tiene que ser problemática, es simplemente pasar el mantenimiento. Sí. Es la persona que te recibe. El jefe de taller es la persona que organiza los técnicos de taller, quien mantiene una relación más, vamos a decirlo así, más técnica con la marca. Evidentemente, el asesor de servicio también tiene conocimientos técnicos o mecánicos de los vehículos, pero no al nivel del jefe de taller y sus operarios. Yo siempre hago el mismo símil, luego lo veremos, para que la gente lo entienda. Yo siempre digo camareros y cocineros, ¿no? Y dice todo el mundo, ostras, camareros y cocineros en un taller. Digo, no, bueno, yo para que la gente, como nosotros lo entienda, para mí el asesor de servicio lo podemos vincular a alguien que da servicio directo al cliente, como puede ser un camarero o un jefe de camareros. Y los técnicos y operarios son los que están, como digo yo, en la cocina, ¿no? Y siempre tienen un jefe de cocina que es el jefe de taller, camareros y cocineros. Luego, en lo que es la distribución y la carga y el reto que existe en el taller, veremos que al igual que en un taller, en un restaurante, si tú tienes un camarero y muchos cocineros, ahí hay un desequilibrio total y absoluto, y al revés igual. Si tú tienes un solo cocinero y muchos camareros, hay un desequilibrio total y absoluto de lo que es el restaurante. Pues lo mismo ocurre en un taller. El front office y el back office. Y el back office, sí. Vale. Y entonces, ¿qué tienen dentro de su organización en general los talleres que puede mejorarse? Bueno, hay dentro de ese, digamos, de esos pilares que hemos puesto sobre la mesa, hemos olvidado algo que ha ocurrido y sigue ocurriendo y cada vez va a ocurrir más dentro de los concesionarios, ¿vale? Realmente la unificación de los servicios de postventa o la consolidación dentro de grupos de diferentes marcas, ¿vale?, hace que incluso en muchas ocasiones se puedan... Ya empieza a ocurrir. Antes las marcas no eran tan permisivas, ahora sí. Ahora llega a ocurrir, por ejemplo, en el universo Stellantis, un universo que conocemos muchos de nosotros, al hacerse esa unificación de marcas en centros unitarios, lo que son las recepciones de taller, de los asesores de servicios, se llegan incluso a unificar marcas. Es decir, en un centro Stellantis dejaremos nuestro coche, sea un Opel, sea un Fiat, sea un Citroën o un Peugeot, en la misma recepción del taller. Imaginemos ese escenario ya cuando entra en juego un call center, ¿vale? Hemos obviado esa pata dentro de la capa de la organización tradicional, pero cada día más son más los grupos que optan por tener un call center. Claro, al haber tanta diversidad de herramientas de marca, realmente un call center lo que se tiene que dedicar es a vender horas de taller, a coger citas. Pero una persona que trabaja en un call center, ¿vale?, no puede saber de todas las herramientas de todas las marcas que tenga ese grupo, y suele ocasionar incluso otra casuística, otro reto que dices, es muy, muy, muy complicado. Lo que al ver este escenario de tantas marcas, tantos pilares, tantos departamentos, desde B2Link y con la herramienta esta que comentamos, dijimos, bueno, ya hace años, no desde ahora, viendo este crecimiento multimarca de los grupos, dijeron en su momento, ok, tenemos que intentar, evidentemente la capa de gestión que hemos comentado antes no se puede tocar, ese pilar, no se puede tocar ese pilar de herramientas propias de la marca, y pues vamos a intentar digitalizar e intentar unificar criterios en la capa de la organización tradicional de taller. ¿Qué implica esto? Pues que todas las personas y todos los departamentos, sean jefe de taller, sea asesor de servicios, sea call center, sea recambista, sea quien fuere, utilicen un mismo procedimiento y una misma pantalla de entrada para que todo el trabajo que haga cada uno se haga de una manera muy similar, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente una cita, si obviamos todo lo demás, una cita, da igual que la marca sea Ford, que sea Renault, que sea Citroën, que sea Mercedes, que sea BMW, una cita es coger los datos de un cliente, una matrícula y una actuación. ¿Qué quiere decir una actuación o una intervención? Pues un mantenimiento, pues un cambio de ruedas. Que toda esa entrada de datos
sea muy, muy similar y se pueda unificar y consolidar en una única herramienta. Eso, por ejemplo, es lo que sería como herramienta la aplicación Meca Planning, ¿no? Sí. Que es donde empieza el día y tanto el personal de front como el personal de back, es decir, los que decías tú, ¿no? Los camareros y cocineros. Que todo el mundo vea lo que está abierto, pero en función del perfil del rol de cada uno. Eso vale, es. Entendido. Y ojo, siempre teniendo en cuenta que nosotros no venimos a sustituir nada. Nuestra herramienta es una herramienta de planificación y optimización de procesos y tiempos, que luego lo veremos si quieres. Ya, lo que pasa es que como antes has comentado que había tantas herramientas dentro de un taller, si pones esto, tiene que, por narices, que concentrar, eso es, que concentrar. Sí, lo que pasa es que se tiene que conectar con... Claro, eso lo vemos después. Está conectado con cada uno y de hecho nosotros lo que hacemos cuando instalamos Meca Planning en un grupo de concesionarios, para nosotros Meca Planning es la herramienta que queda dentro de esas capas o pilares por encima de todo, ¿vale? Y al estar por encima de todo, cuando interactuamos con el resto de herramientas, que es con el DMS y con las herramientas de gestión de taller de la propia marca, lo que nosotros hacemos al introducir esa información es, mediante nuestro propio sistema, decimos, ok, pues si este asesor ha metido la información en Meca Planning, que es una información única en cuanto a meter los datos, como te he dicho anteriormente, es un asesor BMW o está reparando un BMW, que la información vaya a las herramientas BMW que tocan tanto de la marca como al DMS. En cambio, en la misma entrada de datos, en la misma pantalla de entrada de datos, si es un concesionario Renault, que automáticamente toda la información vaya a la marca Renault, siempre respetando los procesos de cada marca. ¿Qué quiere decir esto? La toma de una cita o la entrada de datos de una cita, evidentemente a nivel global, es lo que hemos comentado antes, un cliente y un vehículo, ¿vale? Y una fecha, pero los procesos que sigue cada una de las marcas pueden variar por la propia casuística interna de la marca. ¿Qué quiere decir esto? Pues una cita en BMW y en Renault es exactamente lo mismo, pero en BMW tiene un proceso y unos pasos diferentes y en Renault tiene un proceso y unos pasos diferentes. Y así con cada marca, Miguel. Así con cada marca. Lo hacemos con cada una de las marcas. Es decir, la primera labor que se hace históricamente cuando se pone en marcha una marca es decir, ok, ¿cuál es el proceso que tiene cada marca en la toma de datos o en la entrada de datos? Hay marcas, por ejemplo, no te puedo decir ninguna en concreto, pero hay marcas que toman los datos cada 20 minutos de una cita. Es decir, cuando tú vas a dar una cita, hay marcas que consideran que la recepción de un vehículo y la inspección visual y atender al cliente son 20 minutos. Hay otras que consideran que son 15, hay otras que consideran que son 30. ¿Hay muchas diferencias entre marcas en este sentido? Sí y no, pero no tanto por la toma de la cita, sino por la campaña, por temas de inspección visuales. ¿Hay diferencias? Sí, pero no tampoco a grosso modo. Lo que te digo, normalmente en tiempos de recepción, claro, el que tú, y esto por eso digo que está vinculado el mundo de la postventa a muchísimas cosas. La calidad, por ejemplo, los concesionarios tienen un KPI o normalmente por calidad, ¿no? La calidad que dan tus clientes. Claro, no es lo mismo que tú recepciones un coche en 5 minutos que dices, venga, oye, tengo que hacerlo en 5 minutos. No es el caso, ¿eh? No hay marcas que recepcionen coches en 5 minutos, pues por poner un ejemplo muy crítico. No es lo mismo que tú le dediques a un cliente 5 minutos que le dediques 15 o 20. Es decir, la atención es totalmente diferente y la percepción del cliente es totalmente diferente. Hay marcas que utilizan 20 minutos, hay otras que utilizan 15 y no por ello dan peor calidad de servicio. Entendido. Lo que sí hacen es, tienen diferentes procesos a la hora de recepcionar un coche. Entendido. Y entonces, vale, si pones esto, para entender un poco lo que resuelve, ¿qué le pasa al taller? ¿O qué se espera que le pase al taller? ¿O qué tiene que hacer la gente con la herramienta para que le pase algo bueno al taller? Ok, uno de los mayores retos del mundo de la postventa es que históricamente yo creo que se conoce la solución, pero no siempre se aplica, ¿no? Realmente lo que hace Meca Planning es vincular las herramientas de marca, ¿vale?, a un estándar global de introducción de datos, pero siempre teniendo en cuenta la carga del taller y la carga del asesor de servicio. Ahora lo vamos a ver claramente. Muchísima gente dice, bueno, tú coge citas, hace falta que entren clientes. Realmente es un error.
lo voy a decir así, el coger citas sin contar con la carga del taller. Porque tú puedes tener hoy, yo como cliente quiero pasar el mantenimiento de mi coche hoy, ¿vale? Yo como cliente quiero pasar el mantenimiento de mi coche hoy. El asesor de servicio tiene disponibilidad, digamos, bueno, pues el asesor de servicio tiene disponibilidad, que me coja el coche. ¿Qué es lo que pasa? Que el taller, ¿vale? Al final los talleres lo que hacen y los asesores es vender horas de trabajo. Pero el taller puede tener una carga de trabajo hoy del 100%. Es decir, yo puedo dejar mi coche en la recepción, pero el taller no va a poder cogerlo hoy. Entendido. Y hay muchísima gente que dice, bueno, si el asesor de servicio tiene tiempo, que coja el coche. No, para mí eso es un error, porque si yo vengo a pasar un mantenimiento y yo sé que un mantenimiento históricamente me tarda en hacérmelo 1 hora, 2 horas, ¿vale? Lo que sea, depende del kilometraje. Si yo dejo el coche hoy, mi expectativa como cliente es que me lo devuelvan en 2 horas. No que me digan... Tú lo que ves es lo que tardas en pedir algo y que te lo entreguen. Ya está, pero al final hay muchísima gente que sigue sin entender que la solución existe desde hace muchísimos años, pero que no lo vinculan. Lo que hace Mecaplanning es decir, ok, nosotros nos adaptamos a lo que el cliente nos pida, ¿vale? Eso hay que partamos de esa base. Pero en general, un uso correcto de una herramienta como esta, ¿qué haría? Lo primero de todo es, sea un call center o sea cualquier usuario que sea, un asesor de servicio, lo primero es con una guía de colores muy, muy sencilla, es decirte la carga del taller. Para ser también muy, muy básicos. Mecaplanning lo que tiene es que es una herramienta que facilita a través de los colores la sencillez. Pues verde hay disponibilidad de taller. Hablamos siempre ahora de la carga de taller. Disponibilidad de taller. Naranja es que ya está a puntito de llenarse. Rojo es que está ya, queda muy, muy poquito. Y negro, es decir, ok, independientemente de que un asesor de servicio tenga disponibilidad, si el color de la carga de taller está en negro, por favor, no des cita. No des cita. ¿Por qué? Porque lo que estás ocasionando es que en la futura encuesta de calidad de ese cliente diga, oye, me cogieron cita y para hacer un mantenimiento me tardaron 3 días. Nosotros, yo también pongo siempre el ejemplo de camareros y cocineros, pero también el del gimnasio, ¿no? Mecaplanning es como el gimnasio. Tú puedes ir al gimnasio a 2 cosas, que yo lo veo mucho. Al gimnasio tú te apuntas y dices, bueno, me voy a poner fuerte. Pero si tú vas al gimnasio y de la hora que estás te tiras 40 minutos hablando, pues no te vas a poner fuerte. Tú tienes que seguir un proceso. Mecaplanning lo que te ayuda es a digitalizar un proceso, como bien hemos ahora dicho, donde nosotros decimos, oye, las pautas correctas para tener una carga optimizada de taller y una carga optimizada de los tiempos de planificación del asesor de servicios, hacer esto. Oye, tú en tu casa haz lo que quieras. Nosotros te decimos que para ponerte fuerte tienes que hacer esto. Hay dos claves fundamentales en el mundo de la postventa. 2 claves fundamentales. Esto que acabamos de comentar, nunca des cita sin contar con la carga del taller, porque al final te va a afectar en la calidad de tu servicio y por lo tanto en la encuesta de servicio y ese KPI de la marca que te pide. 2, esto también va a hacer que la inmovilización de tu vehículo o del vehículo en el taller tenga una rotación mucho más alta, porque al final otro de los problemas históricos que hay en los talleres es de no tengo dónde meter los coches. Ya. Bueno, no tienes dónde meter los coches porque no optimizas la carga de tu taller. Y tercero, siempre lo recomendamos y muchos de los talleres lo saben, pero no todo el mundo lo hace. La preparación de la cita es fundamental. La preparación de la cita es fundamental y en muchas ocasiones, al tener tanta diferencia de herramientas, para la parte de la cocina, del taller, como decía antes, es muy difícil preparar una cita. Nosotros, al unificar todas las citas en una única plataforma, sea la marca que sea, siempre decimos, ok, tienes que preparar la cita 3 días antes. Porque si tú realmente sigues el proceso correctamente, has verificado que la carga del taller a la hora de dar la cita es la correcta, lo más fácil para dar un servicio premium es que tú prepares la cita 2-3 días antes con el departamento de recambios y digas, oye, Miguel López va a venir a pasar un mantenimiento dentro de 3 días. ¿Tenemos todas las piezas? Ah, no, pues mira, falta el filtro del habitáculo. Perfecto. Pídelo 3 días antes porque tal y como está montada la logística de recambios hoy, si tú pides un filtro hoy por la mañana, lo vas a tener incluso hasta por la tarde. Lo que nosotros decimos es, prepara la cita, dala con este orden de verificar la carga del taller y luego la carga del asesor de servicio, y cuando llegue el coche y se lo des al mecánico, el mecánico ya va a tener su cesta con todos los recambios preparados y la reparación, salvo que salga alguna cosa extraña, va a correr como la seda. Y tú vas a poder entregar, yo quiero pasar un mantenimiento
dejo ahora mi coche y sé que en 3 horas me lo van a devolver o en 2 horas, yo como un cliente, si me piden que ponga una encuesta, diré, pues oye, esta encuesta es una encuesta perfecta. Y esto en casos de mantenimiento que son muy estandarizados y repetitivos, yo lo veo relativamente menos complicado que un caso de preparar la cesta que dices tú con los recambios que te hacen falta cuando todavía no has tomado ni visto, no has tomado contacto con el coche. Entonces, esto que dices de la preparación de cita, que tiene mucho sentido, sí. ¿Cómo se resuelve? Es pura curiosidad, ¿eh? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se hace en casos más de, vamos a decir que cuesta, no son... Cuesta mucho más. Dentro de un taller, como hemos hablado antes... Pero que sea, ¿cómo ves el coche? O cómo no tienes la posibilidad de hacer esa preparación. Realmente el proceso, como en todo, no es aplicable al 100% de los casos. Nosotros un taller lo tenemos que dividir siempre, por ejemplo, en carrocería es muy complicado. Muy complicado. Porque dar cita en carrocería no es lo mismo que dar cita en mecánica rápida. Ya. ¿Vale? Nosotros, todo lo que son cosas regulares, repetitivas, preparación de cita, periódicas y tal, simplemente es saber a qué vienes y es la... Preparación de cita fundamental. Mira, además me viene muy bien este ejemplo porque del mismo modo que no es lo mismo el proceso de preparación de cita para una operación habitual, como has dicho, cambiar unas pastillas de frenos, neumáticos, mantenimiento, no tiene nada que ver, y ahí sí que tengo que decir que no hay... Realmente nadie ha abordado el mundo de la carrocería o de la cita para la carrocería como tal. Porque, por ejemplo, vamos a poner este caso que me encanta además. Un mantenimiento. Llega al coche, el asesor de servicio lo recepciona, un mecánico se pone a hacer mantenimiento, cambio de filtros, cambio de aceite, bla, bla, y el cliente sale por la puerta. Perfecto. El ciclo cerrado. ¿Vale? No. Carrocería. Yo te diría que no hay ninguna herramienta, salvo Mecaplanning, que haya abordado el proceso de recepción y reparación. Planificación. Siempre hablamos de planificación, de una reparación de carrocería como lo hemos hecho nosotros en Mecaplanning. Cuando tú tienes un golpe en tu coche, un golpe no crítico, el coche puede seguir funcionando, pero has destrozado pues el paragolpes trasero, ¿vale? Cuando tú tienes que dejar el coche, no puedes llamar a un concesionario y dejar el coche sin más. Tú llamas a un concesionario, ¿vale? O llamas primero a tu compañía aseguradora, le dices que quieres llevar el coche a este concesionario. Por ese concesionario tú dejas el coche siempre y cuando haya una planificación con el perito, ¿vale? Decir, oye, pues mira, el perito va a pasar el viernes que viene, déjame el coche el viernes que viene y el perito lo va a tasar con el asesor de servicio, ¿vale? Lo que hace el perito de la compañía aseguradora es decir, pues bueno, oye, mira, este coche tiene este daño, tiene este daño, la reparación o el presupuesto es este para que tú puedas reparar este coche. Eso lo hace la compañía aseguradora. Claro, cuando tú vas a reparar o vas a planificar el trabajo del taller de carrocería, no se lo asignas a un solo operario. Se lo asignas primero al que desmonta el coche, ¿vale? Como bien has dicho, esa cita no se puede preparar el material, porque evidentemente tú tienes que preparar una defensa. A lo mejor cuando desmontas esa defensa, te das cuenta que hay un daño oculto. Y dices, ostras, yo pensaba que solamente se iba a cambiar la defensa, he preparado la defensa, pero hay un daño oculto. Tienes que tener ahí una comunicación muy directa con la compañía aseguradora y con el cliente. Segundo, la persona que desmonta el paragolpes no es la misma que va a reparar el daño oculto que has encontrado en mecánica, y no es la misma persona que va a pintar esa defensa, y tal vez sea la misma persona que vaya a montar otra vez el coche o no. Lo que hace Mecaplanning en este caso es, tiene unos procesos internos donde dice siempre, contando con la disponibilidad de cada uno de los técnicos, ok, ¿quién va a desmontar? ¿Quién va a reparar? ¿Quién va a pintar? ¿Y quién va a montar nuevamente? Porque al final la planificación en tiempos o esa venta de horas que comentamos depende muy mucho de los tiempos que vaya a invertir cada una de las personas. Y yo no conozco ninguna herramienta, ninguna, de verdad te lo digo, yo he trabajado en concesionario muchísimos años, que tenga en cuenta todos estos pasos, ojo, a la hora de planificar y de hacer una planificación estándar del taller. En resumidas cuentas, para los procesos habituales, para las reparaciones habituales, si hay un proceso de preparación de cita mucho más marcado, para los procesos no habituales, tú tienes que tener marcados muy claros los pasos a seguir y las personas que los tienen que seguir, pero no puedes hacer una preparación 100% de los materiales. Ese es el resumen. No,
pero no porque Mecaplanning no pueda hacerlo. Es que tú no puedes saber los daños ocultos que tenga un coche porque por eso son ocultos. El efecto que yo deduzco que puede pasar es como una compresión de la intervención. Es decir, si tú lo que vas haciendo es alisar, primero que no tienes, aparte del tema de calidad, que no tienes como la sobrecapacidad y por tanto, como aquel que dice, gente esperando más de la cuenta a que les llegue el coche o les llegue ya la reparación terminada. Pero luego dentro tiene que haber como una compresión de los tiempos, porque tú lo que haces es buscar el mínimo de cada intervención, ¿no? Y sobre todo es reducir comunicación verbal dentro del taller. Dentro de esa estrategia de digitalización, la preparación es muy importante, porque si tú ya tienes los recambios preparados, todos los que puedas tener, para que el técnico aborde la reparación de ese coche, si no los tuvieses, imagínate, realmente, a ver, los talleres, igual que cualquier negocio, internamente se miden por productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú inviertes 1 hora en reparar tu coche, ¿vale? Como mínimo, tienes que facturar 1 hora. Lo que no puedes hacer, en muchos casos, las reparaciones habituales, principalmente, o las reparaciones en garantía de los vehículos, tienen un tiempo asignado. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Un mantenimiento internamente para cualquier marca. Un coste estándar de minutos o de lo que sea en hacer una tarea. Efectivamente. Independientemente, ya fuera parte del cliente, ya hablamos de lo que es el margen del negocio, el margen puro del negocio a nivel interno. Tú realmente no puedes invertir más coste de lo que vayas a facturar finalmente. Y eso es tiempo, ¿vale? Al final, todos estos costes y toda esa facturación es tiempo. Si tú internamente no has pedido los recambios, por ejemplo, tienes que el operario se ficha dentro de la orden de reparación, el técnico se ficha dentro de la orden de reparación, tendría que ir a la ventanilla de recambios, decirle al recambista, oye, me hacen falta 3 filtros, 2, lo que sea. Al final, todo ese tiempo entre etapas de reparación, si tú no has preparado bien la cita o si tú no lo tienes bien planificado, es tiempo añadido que estás uniendo a ese coste. Pero no olvidemos que eso luego no se puede repercutir al cliente. Es decir, si tú tienes 1 hora para hacer un mantenimiento, si facturas, imagínate, 1 hora y media es perfecto, ¿vale? Pero si tú en un mantenimiento tardas 2 horas por toda esta pérdida de tiempo, pero solo puedes facturar 1 hora y media, has perdido media hora de beneficio para tu taller. Si esto lo multiplicas por 15 entradas, 20 entradas, 50 entradas al día, es una cantidad de dinero enorme. Lo que te permite una mejor planificación del taller a nivel interno es esto. No hablamos de la calidad del cliente, que eso es otra consecuencia. Hablamos del margen neto de lo que es el propio negocio a nivel de facturación, y eso es fundamental, es el ABC del día a día de la postventa. Más horas facturadas. Eso es. Y hay muchos concesionarios que dicen, bueno, yo invierto a veces más de lo que facturo. Digo, ¿tú eso lo harías en tu vida, en tu día a día? Yo en mi día a día, si extrapolándolo al mundo de los coches, ¿vale? Si mi coche vale 10.000 euros, una tasación de 10.000 euros, a mí jamás se me ocurriría venderlo por 8.000. O sea, si una tasación de un coche te dice 10.000, pues yo intentaría sacarle siempre un poco de margen. No lo intentaría. Le sacaría un poco de margen, porque si mi coche cuesta 10.000 euros y lo vendo por 8.000, no estoy haciendo bien mi trabajo. Ojo, a nivel personal, ya no hablo ni de concesionario, ¿eh? Ya. Al final, la postventa y los tiempos de la postventa se tratan de eso. Si ¿Cómo se adapta un taller que no tiene una optimización a que tiene optimización en general? Realmente en tiempo y en esfuerzo de adaptación, ¿cómo lo llevan cuando aparece en juego una herramienta como Mecaplanning? Sí. O una optimización. Al final, las personas nos cuesta, ya a nivel personal, nos cuesta mucho cambiar. Da igual. Realmente tampoco conozco a nadie que cambie a peor a propósito, ¿no? Yo digo, oye, todos los cambios... Cambio de procesos y de operativa para estar en lugar de, como dices tú, hablando, viendo un monitor y entendiendo la tarea que te toca hacer en función de la planificación que hay. Realmente no para debe ser ellos, fácil, ¿eh? Sí, pero aquí te tengo que decir una cosa. Realmente para ellos no hay un cambio muy grande
sino un cambio de dónde introducen los datos. Quiere decir esto. Cuando tú trabajas en una herramienta de marca y mañana introduces Meca Planning, o cualquier herramienta de planificación, la que sea, tú tienes que entender que esa nueva herramienta lo que tiene que hacer es tender a facilitarte la vida o al menos no complicártela más de lo que ya lo tenías, ¿no? En este caso, el cambio siempre supone un esfuerzo para cualquier persona, pero en nuestro caso, como no complicamos el proceso, sino que le ponemos unas pautas, las personas cuando tú le cambias, da igual, el proceso que sea, las personas cuando tú les cambias un proceso tienen una adaptación de unos 15 días que si siguen ese proceso ya lo normalizas. Evidentemente, si te pone una herramienta que te reduce según qué pasos, pues tú lo tomas como algo positivo. Donde más ventajas le ven siempre los directores de postventa y los concesionarios es en el call center cuando tienen más de una marca a tratar. Porque en el call center, cuando tú lo que haces es unificar varios procesos a un proceso mucho más sencillo, ¿vale? Le ven la ventaja prácticamente de inmediato. Esto en la parte de asesor de servicio. Y en la parte de taller, tenemos que pensar que en muchísimos talleres, a día de hoy, muchísimos talleres siguen con la planificación en casilleros. ¿Vale? Siguen con la planificación en casilleros. Lo único que nosotros le estamos haciendo es dar una herramienta de arrastrar, porque la planificación del sistema es de arrastrar a huecos libres, ¿vale? Les estamos digitalizando el proceso 1 y 2 eliminando esos casilleros y poniéndolo en una pantalla enorme. Su día a día no cambia tanto. Cambia la manera de cómo introducen los datos. Vale, por eso no es un proceso crítico que digas, antes hacía las cosas de una manera y ahora las hago de otra totalmente diferente. Lo que sí cambia es la importancia de cada etapa del proceso. Y en eso nosotros hacemos un acompañamiento cuando se hace una instalación de semanas, ¿vale? Luego ya les tenemos que dejar libres. Pero hacemos ese acompañamiento para decir, oye, mira, no, es que meter las citas ahora en este sistema, pues no me acostumbro. Y bueno, pues ya te ayudo yo o ya me pongo yo. Nosotros no hacemos solamente una formación en sala. Nosotros nos ponemos en la atención. Muchos de los formadores, aunque no lo creas que hay en B2Link, han sido asesores o directores de postventa. Es decir, no venimos de una parte teórica. Conocemos el día a día de cada uno de ellos. Muy bien. Y entonces... Hay una cosa muy importante que no he dicho, muy, muy importante, muy, muy importante. La herramienta, y ya por defecto esto no es un coste añadido, viene totalmente apificada. ¿Qué quiere decir esto? Incluimos también unos pequeños módulos web, ¿vale? Iframes, que para que no conozca la gente, es que, oye, no sabes programar, da igual, incrústalo en tu web, tu proveedor digital que lo incruste y ya está. Una de las cosas que no nos gusta a los clientes, como clientes, es que cuando tú entras en una página web y bueno, llámanos y pide cita, ¿no? Yo quiero saber, yo ya sé el día que puedo ir, yo no quiero llamarte para que tú me digas el día que tienes disponible. Nosotros incluimos ya un módulo por defecto, aparte de las APIs, un módulo por defecto donde la misma disponibilidad del asesor y el taller con los mismos colores, de un modo muy fácil e intuitivo, está disponible para que yo como cliente o futuro cliente del taller sepa quién me va a recibir y qué día y hora tiene disponible, ¿vale? Yo dentro de la página web puedo introducir mis datos y me pueden decir, oye, pues mira, puedes venir, Miguel, el día 17 a las 5 y te va a recibir Alberto, ¿vale? Eso por un lado. Y ahora con todo este tema de las inteligencias artificiales, hay muchas empresas que están utilizando nuestras APIs para que una inteligencia artificial conversacional te diga exactamente lo mismo. Converse contigo y te diga, oye, pues tienes disponibilidad este día a esta hora, sin esperar que te llame absolutamente nadie. ¿Cómo resolvéis el problema de que no hay lo mismo en un país que en otro a nivel de integraciones y todo? Se usa mucho una palabra en software que es localizar, que es como sí. adaptar a país y a ahora las características del país. Tenemos bastante suerte ahora mismo. Hace años eso era una tarea muy complicada. Yeah. Ahora hay muchísimas marcas, que el 80% de los interfaces son los mismos. Son europeos. Vale, son europeos. Entonces, resuelto. Por ejemplo, nosotros estamos certificados por Porsche a nivel mundial. Es decir, nosotros ahora acabamos de instalar, yo ahí quise ir, pero no me dejaron ir.
la red de Porsche en República Dominicana, digo, ostras, yo ahí necesito ir a hacer prospección a República Dominicana. Cuando nosotros hemos instaurado Mecaplanning en Porsche República Dominicana, no hemos tenido que hacer absolutamente nada. El universo Stellantis, por poner un ejemplo, también son Citroën, Peugeot y demás. Las herramientas que se utilizan en Bélgica o en Francia son las mismas que se utilizan aquí. BMW, lo mismo. Con Mercedes ocurre lo mismo. Es decir, hay las marcas sí han facilitado que podamos hacer este tipo de cosas a nivel global. Siempre hay alguna localización, siempre, pero esa localización la abordamos bastante rápido, por eso mismo, porque conocemos las interfaces a nivel mundial o europeo, tenemos esa facilidad. Y en las que no, en las marcas que están llegando, imaginemos el universo de marcas asiáticas, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo de un modo muy, muy rápido y sobre todo en mercados en los que no tenemos mucha presencia. En el mercado europeo tenemos mucha presencia, en Francia, Bélgica, Alemania, Italia. En España y Portugal estamos comenzando y uno de nuestros fuertes cuando tú quieres comenzar algo es hacerlo rápido porque si no tienes éxito. Y en ese caso nosotros tenemos que hacerlo rápido. Muy bien, entendido. Bueno, pues nada, aburrirte no te estás aburriendo, ¿eh? No. Ya te digo que no. Bueno, tiene una parte de análisis cuando vas a hacer tu tarea, de llevarlo a ver si encaja o no en el taller, bastante interesante, de análisis de procesos y de saber sobre todo los KPIs de partida y todo. Me imagino que es lo primero que te calcula el potencial cliente cuando dice, bueno, vienes con esto, pero yo tengo esto y si conseguimos subir los KPIs a tanto, ganamos tanto. Nosotros, mira, además es así. Nuestro análisis inicial, aparte de conocer los procesos, evidentemente. Si tienes un posible caso de éxito. Y sobre todo es decir, sigue el dinero. Dices, sigue el dinero y decir, bueno, ¿qué KPIs son los que van a mejorar la rentabilidad de tu taller? Porque podemos hacer un proceso muy bonito, le pongamos un lazo, pero que no tenga una repercusión económica positiva para ti. Económica de calidad, que al final la calidad, no lo olvidemos, para los talleres es dinero. Sí, eso está claro. ¿Vale? También hay muchos KPIs que también varían mucho en las marcas, pero que lo están haciendo muy mucho, es de cuántas citas online atiendes. Online me refiero a que el cliente haya dado online, el tema de la calidad es fundamental. Todos esos KPIs, lo primero que hacemos es decir, oye, ¿dónde tienes? Cuando vamos a hacer un análisis de una nueva marca, es ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero del margen para el taller? Pues aquí. Porque sabemos que el dinero en el coste contra la facturación está. Eso es cualquier empresa, no en un taller. Pero dependiendo de cada marca, el análisis que se hace es ese. Bueno, fantástico, oye, muy, muy interesante. Pues nada, muchas gracias, Miguel López Cabieco. Nada, gracias a ti. Otra vez participando en el podcast, lo cual te lo agradecemos porque hay que sacar tiempo y prepararlo. Nada. Y bueno, es un placer. Pues muy, 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 muy interesante. Está súper bien este mundo. La verdad es que nosotros en Postventa ya empezamos a tener ya una colección de episodios que está un poco desbalanceado con el mundo de venta, pero por deformación lógica incluso de la propia actividad de nuestra empresa. Pero inventario, está claro. Pero sí, está fantástico. Muy bien. No, y os digo, los talleres desgraciadamente, siguen siendo un mundo, un universo que falta mucho conocimiento y falta por dar a conocer. Y yo invito a todo el mundo a que se sumerja en el mundo de la postventa. En cambio, es un motor de generación de beneficios de muchas concesiones. Y de fidelidad del cliente. Es el primero, el segundo. Exacto. Y de fidelidad del cliente, porque dices, bueno, a nivel económico está muy bien, pero no olvidemos que el que consigue fidelizar en el taller tiene una venta asegurada dentro de unos años. O sea, es así. Simplemente por la fidelización. Y no olvidemos, la fidelización en el taller es lo más complicado de hacer, porque nadie va al taller por gusto. Yo no he conocido a nadie que vaya al taller con una sonrisa. Al departamento de ventas o a la exposición, sí, porque tiene una nueva ilusión. Bueno, es la ilusión de lo nuevo que viene y tal. Sí, por eso digo que la labor que hacen los asesores de servicio, que son la cara visible, pero la que hace también esa cocina que digo yo, ese jefe de taller, ese jefe de carrocería, esos mecánicos, esa labor de fidelización no tiene precio para mí. Perfecto, pues nada, muchas gracias por venir de nuevo, Miguel. Y gracias a vosotros. A todos vosotros y todas vosotras, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción.
Nuestra misión es ayudar a negocios del motor a que tengan éxito aprovechando la potencia de nuestros productos. El mayor hub de anuncios de automóviles de España. Bots para automatizar e integrar tus datos. Webs especializadas en automoción y servicios de alto valor añadido para concesionarios y compraventas. Visita Inventario Pro para más información.